Padre Todopoderoso, venimos a ti, Señor. Hemos pedido que tu Espíritu Santo inunde este lugar, inunde nuestros corazones, y que sea el Espíritu Santo el que nos hable hoy, Señor. Como siempre, de una manera personal, directa, clara, mi Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras mentes, nuestro corazón, para que escuchemos tus palabras, Señor, para que obedezcamos tus palabras, para que pongamos en práctica tu palabra y vivamos de acuerdo a tu palabra. Y tu palabra no sea un libro decorado que ponemos en el estante, Señor, sino que sea un estilo de vida que transforma el mundo con el poder de tu amor, mi Señor. Por favor, háblanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Antes incluso de la Escritura, hoy nos corresponde estudiar la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, y en algunas de las Biblias hay un subtítulo que dice la iglesia apóstata. Tal vez en otros subtítulos dice la iglesia tonta. Apóstata, por definición de diccionario, es aquel que renuncia a una creencia. Aquel que renuncia a una creencia. Y decir de una iglesia que haya renunciado a la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿será que una iglesia se arriesga a ir tan lejos como decir renuncio a Jesús? Hoy vamos a ver cómo eso puede ser posible aún sin decirlo de esa manera, porque esta iglesia que vamos a estudiar hoy es una que, si nos ha sacudido las otras enseñanzas, esta de hoy tal vez aún más. Saben, las encuestas seculares demuestran que cuando se le pregunta a la gente, tanto cristianos como no cristianos, acerca de sus prioridades, valores fundamentales, propósitos de vida, planes como creyentes o no creyentes, no hay mucha diferencia. Cuando se trata de identificar por las prioridades, por valores fundamentales, por propósitos, no se sabe cuál es cristiano y cuál es no cristiano. Y esto es algo inexplicable. ¿No debiera ser que el cristiano viviera una vida muy distinta a la del no cristiano? Y tal vez tú allí en donde estás diciendo, pero ¿y por qué? Debemos ser iguales. Y es precisamente el problema de la iglesia en la Odisea, en donde la iglesia, en vez de ser una diferencia y un elemento transformador en su comunidad, se acomodó al mundo y se parece tanto al mundo que pues veremos lo que Jesús dice acerca de ellos. Y hay algo que marca a la iglesia, o marcaba a la iglesia, marca a la iglesia, y creo que seguirá marcando a la iglesia, y es el hecho de que entre más libertad, entre más prosperidad, entre más fortaleza tenga la iglesia, más ineficiente se vuelve. Y que normalmente cuando la iglesia es perseguida, cuando el adorar a Jesús, estudiar su palabra es prohibido, cuando hay recursos limitados, como que la pasión, el fuego en las personas se enciende aún más y se hacen más cosas, como que ejerciera un efecto completamente contrario. Y de alguna manera la doctrina de somos los hijos del rey y estamos en victoria y todo nos debe salir bien, se impuso en el mundo cuando el mensaje de Jesús es opuesto a eso. No tienen que ir allá, pero les cuento que es en la primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 21, si quieren tomarlo como nota. Pedro le dice a la iglesia: para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. En otras palabras, si tú eres un discípulo de Jesús, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú quieres seguir en las pisadas de Jesús, prepárate, porque el ejemplo que Jesús dejó fue uno de sufrimiento. ¿De dónde entonces la iglesia saca que los hijos de Dios todo nos debe salir bien, y en todo debemos estar en triunfo, y en todo estamos en victoria? Lo que sí es que Jesús promete que hay una victoria que solo Él pudo lograr por nosotros y que en su reino reinaremos con Él. Pero aquí, y no es la única escritura, por tiempo no les puedo decir todas las otras, pero nos habla de que aquí debemos prepararnos para sufrir, para pasar por bastantes dificultades realmente.
Pero como no es lo que el mundo quiere, el mundo te enseña porque te lo mereces, porque te lo has ganado, es tuyo, tómalo. La iglesia cogió ese mensaje, lo metió a la iglesia, lo impartió a la gente porque a la gente nos gusta escuchar eso, y por ahí nos perdimos un poco. Esta ciudad de la Odisea era una ciudad más bien pequeña, pero tenía una gran característica: la abundancia de dinero. Era una ciudad muy próspera. La historia nos dice que era una ciudad caracterizada por los textiles. Uno en especial, había una lana negra y hacían una tela negra, y las damas, de pronto más que los hombres, saben que el traje negro es de lo más elegante. De hecho, muchas invitaciones a reuniones, a fiestas, dicen corbata negra o traje negro. Eso quiere decir todo el mundo va con ese color bien elegante. Y allá en la Odisea se confeccionaba, se hacía esta tela. También eran muy conocidos porque podían producir un ungüento que era muy saludable para los ojos, para la salud de los ojos. También había actividad cambiaria, o sea, actividad bancaria, ya había en este sitio. Esta ciudad de la Odisea, alrededor del año 62 después de Cristo, fue destruida por un terremoto y fue reconstruida sin ayuda gubernamental. Qué buen ejemplo. Fue con la riqueza de sus habitantes que reconstruyeron la ciudad. No tuvieron siquiera el Imperio Romano que ayudarles a ellos. Un gran ejemplo para nosotros como ciudadanos, a no depender del gobierno, sino nosotros tener una buena iniciativa, que de hecho, hoy día de elecciones, se me olvida, los invito a que cuando salgan de aquí, vayan y cumplan con su deber de votar, por quien el Señor les muestre, por quien represente lo que ustedes creen y sus valores, pero participen del proceso democrático. Como cristianos también lo debemos hacer. Nada que ver con la enseñanza, pero sí vuelvo a la ciudad de la Odisea. Mucho dinero, mucha abundancia. Y como tenían toda esa abundancia, como se habían podido reconstruir ellos mismos, la iglesia se contaminó de esa autosuficiencia. No necesitamos a nadie, nosotros estamos bien. ¿Para qué alguna otra ayuda? Ese principio es uno que hace que tanto la iglesia norteamericana como la iglesia incluso en Latinoamérica busque ir más a las zonas pobres y necesitadas, porque entre más pobreza y más necesidad haya, estoy más listo a recibir buenas nuevas de esperanza, de salvación, y de pronto un almuercito gratis, o de pronto un vasito de agua, aunque sea mientras escucho el mensaje. Pero llegarle a la clase alta, a la clase rica, no hay muchas iglesias que se interesan en eso, porque el rico dice: ¿yo para qué? El domingo voy a salir en la lancha, me voy para la finca, voy para la casa en las islas. No tengo tiempo para eso, no necesito nada, nada me asusta, nada me preocupa, tengo todo lo que necesito. Eso sí, hasta que se enferma o hasta que un familiar o un ser querido está perdido, entonces de pronto ahí busca a Dios. Pero es mucho más fácil llegar a una zona de extrema pobreza con un galón de agua, 10 galletas, y queremos compartirles la palabra, y se llena eso ahí, así sea aunque sea por el galón de agua y las galletas. Pero vaya, párese en un vecindario con bastante afluencia a querer compartir el evangelio y verá que hasta tomates le tirarán a uno encima. La mayoría de las iglesias entonces, y de hecho yo he escuchado pastores que dicen: es que nosotros debemos estar es en las calles, en los pueblos, donde la gente realmente está. Y también me parece que insulta. Y entonces los ricos que se van para el infierno, pues que no les llegue nadie. La palabra y las buenas de salvación son para todo el mundo. Si tiene o no tiene, no importa de qué color es su piel, ni qué estrato tiene, ni qué cosas tiene. Todos necesitamos de Jesús, tanto el pobre como el rico. Pero sí es más fácil llegarle al necesitado. Y la ciudad de la Odisea, por su riqueza, no reconoce su necesidad de Jesús. De esta ciudad ya Pablo había hablado antes. No tienen que ir allá porque no es nuestro estudio, pero les leo que en Colosenses 2, Pablo hablándole a la iglesia en Colosa, es la carta a los colosenses, que de hecho Colosa queda solo a unos kilómetros de la Odisea y tenían mucha relación. Pablo les dice en el versículo 1: quiero pues que sepan cuán grande conflicto tengo por ustedes. En otras palabras, estoy muy preocupado por ustedes. Y luego dice: por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente. Hasta ese momento al menos, y de hecho no tenemos ningún récord bíblico o histórico de la iglesia que diga que Pablo fue a la Odisea.
pero sí dice que estuvo preocupado por ellos. A través de historia de la iglesia sabemos sí que Pablo estableció en los años 60 después de Cristo a un hombre encargado de la iglesia en Laodicea, y ahorita vamos a ver un poquitico más acerca de este hombre con un nombre raro. Y dice, sigue diciendo en Colosenses en el versículo 2, para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo les está diciendo a los de Colosa, y dice también con preocupación acerca de los de la Odisea, que quiere que realmente conozcan a Cristo de una manera íntima, los tesoros de la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Habla de tesoros, habla de riquezas, pero de riquezas en Cristo, y más bien que no se enfoquen en las riquezas que ellos tienen. Luego en el capítulo 4 de Colosenses dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que están en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, la carta a los colosenses, hagan que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea, léanla también ustedes. Evidentemente había una carta enviada también a la Odisea. No está en el canon bíblico, como muchas otras cartas no están, pero evidentemente Pablo también envió una comunicación directamente a la iglesia de la Odisea y les dice a los de Colosa, hey, compartan esto con ellos y que ellos compartan con ustedes esa palabra también. Ahí les he dado un contexto geográfico, histórico y de información general acerca de la ciudad de la Odisea y de cómo a Pablo ya en estos años, cuando le escribe a los colosenses, anda preocupado. Puede ser entre el año 60 a 70. Juan, por inspiración del Espíritu Santo, escribe Apocalipsis alrededor de los años 90 después de Cristo. Y en el capítulo 3, ahí sí, en donde estamos leyendo con ustedes, Apocalipsis capítulo 3, dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. 2 puntos. El amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. 2 puntos, y volvemos a pausar. Si has estado en los estudios de las cartas a la iglesia, sabes que la introducción tiene todo que ver con el que es el autor intelectual. Sí es Juan el que la escribe materialmente, pero es Jesús quien está hablando a la iglesia. Y cada vez se ha presentado como lo que Él es Dios. Y en esta ocasión, de una manera bien radical, el amén. Y ya sé que esa palabra amén para nosotros es más algo que decimos cuando alguien ora o cuando nosotros oramos y terminamos la oración, y ese amén quiere decir que así sea, o estoy de acuerdo con esto, me uno a estas palabras que se dice aquí. Sin embargo, en el contexto bíblico, el amén se habla para hablar de Dios, el que es absoluto, el que es soberano, el que es total. Y por eso luego dice, el testigo fiel y verdadero. ¿Qué es un testigo fiel y verdadero? Es el que estaba ahí, el que vio todo, el que tiene la capacidad de dar la información y el que habla con verdad. Solo Jesús puede hacer eso. Mucho más cuando dice el origen de la creación de Dios. No el que fue creado, sino el que es el origen de la creación de Dios, porque Jesús no es un ser creado, Él es el creador. Y habla con toda autoridad. Dice él entonces, el origen de la creación de Dios dice estas cosas. Toda la autoridad, estableciendo su soberanía absoluta, que todo lo conoce, todo lo sabe desde siempre y por siempre. Y tiene que establecer toda esa autoridad, pues la iglesia de la Odisea va a ser reprendida fuertemente. Es una de esas iglesias en las que no se le dice que está haciendo nada bien. Por el contrario, va a ser confrontada de una manera bien fuerte. Y dice, escribe al ángel de la iglesia. Acuérdense que el ángel de la iglesia, entendemos que muy posiblemente quiere decir el encargado de la iglesia. Y hace un momento les dije que Pablo, hacía alrededor de 30 años antes, había encargado a un hombre a que fuera el encargado de esta iglesia. Es un hombre que lleva por nombre Arquipo.
Y este hombre era quien había sido encargado de esto. De hecho, en Colosenses 4, en donde leímos hace un momento, en el versículo 17, decía: digan a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Ya más de 30 años atrás, Pablo le estaba diciendo a Arquipo, parece el encargado de la iglesia: oye, cuida el ministerio que el Señor te encargó. Para cuando Juan escribe, no sabemos si Arquipo todavía está vivo o no, pero lo que sí sabemos es que ese ministerio está en problemado. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 15 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Algunas traducciones dicen por echarte fuera de mi boca. Otras traducciones dicen por escupirte de mi boca. Cualquiera de las tres es igual de asquerosa. Echarte de mi boca, escupirte de mi boca, vomitarte de mi boca. Las tres son desagradables. La palabra original da más el sentido de escupir con repugnancia, como se siente uno cuando comió, olió algo que uno no aguanta y vomita. Y perdón que hasta ahora en la mañana vamos usando esa palabra de vomitar. Acuérdense, después del servicio hay desayuno disponible aquí. Y espero no les inspire vomitar. Pero lo que sí es muy serio es que Jesús, imagínate, y lo hemos estado haciendo, nosotros somos la iglesia. Ese mensaje no es para la iglesia de la Odisea en los años 90. Ese mensaje sí es para la iglesia de la Odisea, una iglesia que existe en ese momento, que por cierto hoy en día no hay nada y no se encuentra ni un creyente en esa zona de Turquía hoy en día. Pero es para la iglesia a través de la historia y sobre todo, más importante, es para nosotros hoy. Porque si te acuerdas, al final va a decir: quien tenga para oír, oiga el mensaje que el Señor les dice a las iglesias. Y cada uno de nosotros es la iglesia. Imagínate que Jesús te dijera: estoy a punto de vomitarte. Me causas tanta repugnancia que voy a vomitarte a ti. Imagínense eso. Imagínense cómo es, y perdonen en serio un segundo por la repugnancia, pero incluso aun cuando uno está en un sitio público y una persona empieza a vomitar, hay veces causa tanta repugnancia que lo pone a vomitar a uno también. Y hay veces hay varias personas vomitando solo porque uno se enfermó, pero al vomitar, el olor, el sonido causa que otros vomiten. Jesús está diciendo de su iglesia: porque ustedes no son ni fríos ni calientes, estoy a punto de vomitarlos de la boca. Para esta ciudad, esa ilustración tiene algo importante. Esta ciudad, con todo y su riqueza, no tenía fuentes de agua fresca, de agua fría. Y entonces tenían que traer el agua desde el norte, y con mucho ingenio y a través de acueductos por kilómetros. El agua venía desde una zona llamada Hierápolis. Y entonces venía con un acueducto expuesto, y el agua, aunque allá salía fresca y fría, después de estar afuera, para el momento en que llegaba a la ciudad de la Odisea, ya no estaba fresca y fría, ya era como tibia. Para nosotros que vivimos en Cartagena, sí que es un buen ejemplo. Imagínense uno estar afuera con este calor y uno pedir un vasito con agua y le dan uno agua tibia. No es nada agradable. En ese momento el agua fría es para la sed, es para refrescar. El agua caliente es para hacer sentir mejor, para relajar, para limpiar e incluso para ayudar en el proceso de desinfección. El agua tibia, para nada. No tenía un uso. Más allá de eso, el Señor está diciéndoles a ustedes: ojalá fueran fríos, ojalá fueran calientes, pero realmente no son ni lo uno ni lo otro, son tibios, y estoy a punto de escupirlos de mi boca. Tienes que tener en cuenta que desde el punto de vista de ser cristiano, y acuérdate que Jesús le está hablando a la iglesia, Jesús no le está hablando a no creyentes. Le está hablando a la iglesia en la Odisea, nos está hablando a nosotros. Y nosotros normalmente como creyentes, aún hoy, hablamos de 3 temperaturas como creyentes. ¿Has escuchado alguna vez un seguidor de Jesús que dice: no sé qué me ha pasado, me he enfriado? Y otros dicen: estoy en fuego por el Señor. Ese en fuego por el Señor es como los dos que iban caminando a Emaús. Si te acuerdas, cuando estudiamos Lucas en el capítulo 24, esos 2 discípulos, Jesús les hablaba, les predicaba, y ellos luego se dicen: no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las Escrituras. Y ese ardían habla para fuego.
No estaban en fuego nuestros corazones cuando Él nos predicaba la palabra, y pasa muchas veces cuando recién venimos a Jesús. Estamos en fuego y realmente queremos más, y somos los que llamo yo, hay veces que se dobletean el servicio. Hay veces uno viene el sábado al servicio y viene el domingo otra vez. Uy, voy a escuchar este mensaje otra vez, o el de las 9, y se vuelve a escuchar el de las 11. Y cuando hay otra cosa, ¿qué más hay? Y hay gente que le dice a uno, ¿qué más hay, pastor? ¿Qué hay esta semana? Vengo el miércoles y hay estudio de mujeres, y ¿qué más hay? Y yo quiero más, y está uno en fuego, y ora uno, y hace un devocional, es estar en fuego. Pero hay el cristiano que se enfría. En Mateo 24 también dice que por haberse multiplicado la maldad de ellos, se enfriará el amor de muchos. Entonces es ese cristiano que se enfría. Sí, hace 3 meses no vengo a la iglesia, es que he estado ocupado, es que el trabajo, lo que pasa es que tal, y al final cada uno no tiene que venir siempre, y Dios sabe que yo lo amo, y yo sé que Jesús me ama, pero no sé qué pasa. Y al enfriarse, entonces se multiplica la maldad y empieza a tener conductas que no representan el carácter del Dios al que está siguiendo, y se aleja, y entonces como peca, más se aleja pensando que eso lo va a solucionar, se enfría. Y el tibio es el que está mencionando aquí la palabra. Por supuesto queremos estar en fuego por el Señor. Por supuesto, hay veces nos enfriamos, y hay que tener cuidado de no permitir que nos enfriemos, por supuesto. Pero al menos cuando te enfrías, es fácil reconocer que necesitas a Jesús, y es fácil reconocer, hey, me he enfriado, me he alejado, necesito del Señor. Lo malo es el tibio, porque el tibio no necesita nada. El tibio no, oye, ¿qué pasa? ¿No te he visto por la iglesia? No, sí, pero yo he estado leyendo la Biblia, ¿sí? Y he ido a tal iglesia, y he ido a esta otra, y sí, yo oro, sí, yo leo, pero todo es superficial. Se cree que está bien y está más perdido que cualquiera. Yo lo sé, yo fui tibio gran parte de mi vida. Amaba a Dios, y cuando veía los testimonios del que yo era marihuanero, yo era narcotraficante, yo era ladrón, pero Jesús me conoció, yo decía, ay, pobrecitos, y que si hay gente mala en este mundo. Menos mal yo no soy nada de eso. Yo era un tibio, yo era el que yo llamaba, y todavía llamo, la peor clase. El que ni siquiera sabe lo mal que está y lo necesitado que está, igual de necesitado que todos esos, de Jesucristo. 3 temperaturas, y hay que tener cuidado, porque la de ser tibio es la más fácil de caer en. La iglesia en general ha caído en esa. No estoy en fuego por el Señor, estoy tibio. Es algo así como cómodo, en el que pierdo de vista realmente en dónde estoy, no me doy cuenta. Y digo pierdo de vista porque el versículo 17 de Apocalipsis 3, si regresan ahí al texto, dice, ya que tú dices, o sea, el Señor dijo que los va a vomitar de la boca. ¿Por qué? Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué descripción de parte de nuestro Señor acerca de la iglesia que dice, no necesito nada. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y sabes, entre cristianos, y muchas veces no sé qué se habla con la gente, ¿y qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, brother, bien. Y muchos cristianos, por estar utilizando eslogans y palabras que manejan, hay veces hasta como con esoterismo, en victoria, hermano. Sí. Y para sonar más religiosos todavía, nosotros molestamos con Luis Fernando y decimos, hola, varón, ¿cómo estás, varón? En victoria, varón. De una manera hasta esotérica, sí, con un misterio allá raro, y como para, si digo que estoy bien, de pronto estoy bien. Repítalo, confiésalo, pero dilo creyéndolo, y no sé qué. Hey, y ni siquiera se han dado cuenta que son desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y esa palabra de ciego, y por eso decía un momento, pierdo de vista. Acompáñenme a la 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1. Para que veamos un poquitico algo que resalta ese punto acerca de ceguera, porque evidentemente el Señor no está hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Y Pedro lo explica un poquitico en la 2 de Pedro, capítulo 1. Los versículos que vamos a leer son los versículos 5 al 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Pedro dice allí,
en el versículo 1, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, todo esto, equípense con esto. Versículo 8, porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ojo al versículo 9. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. En otras palabras, cristianos de todas las iglesias y sobre todo nosotros hoy en día, cuando abandonamos esas cosas, perdemos de vista, caemos en ceguera y como que olvidamos la grandeza del milagro de Jesús en la cruz perdonando nuestros pecados. Perdemos de vista lo espiritual y nos enfocamos en lo físico únicamente. Y pensamos que nuestro bienestar, nuestra seguridad, lo que vemos alrededor es lo importante. Y caemos en el sentirnos en que si la cuenta bancaria está bien, si los títulos están en orden, si mi posición, mi estrato, el vecindario en el que vivo, el carro que manejo, la ropa con que me visto y el bienestar a mi alrededor, entonces mi alma está bien, estoy siendo bendecido por el Señor. ¿Sabes que puede ser que no viene del Señor todo eso en tu vida? Y puede ser hasta del enemigo para apartarte del Señor. Cuando cualquier cosa o persona se interpone entre tú y el Señor, no pienses que es del Señor. Obviamente es del enemigo. Si una persona o cosa te ayuda a acercarte del Señor, sí viene del Señor. Pero cualquier persona o cosa que tú digas, hey, esto me aleja cada vez más de Dios, ¿será que es de Dios? Cuando Él lo que hace es acercarse a nosotros. Y por eso Pedro les dice aquí, añadan a su fe virtud, virtud, conocimiento, conocimiento, dominio propio, perseverancia, perseverancia, devoción, afecto fraternal, amor. Y que esto sobreabunde en ustedes. Que esto sobreabunde en ustedes. ¿En dónde dijo? Asegúrense de dar el diezmo para que Dios los pueda bendecir. Asegúrense de plantar para que Dios los pueda sobreabundar. Asegúrense de dar para que tengan mucho y así demuestren la gloria de Dios. No, así no se demuestra la gloria de Dios. Se demuestra demostrando el amor que Él nos dio a nosotros, nosotros dándoselo a otros. Completamente desinteresadamente, valga la redundancia. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No pierdan de vista esto, iglesia de la Odisea, y ojo con la iglesia que somos nosotros, que no vayamos a estar ciegos para las cosas espirituales y lo único que veamos sean las cosas físicas. Porque por eso muchos vienen a la iglesia y dicen, yo he tratado aquí en la iglesia o en otras iglesias, pero no volví porque el Señor no me ha cumplido. En estos días veía un programa, un caso bien duro, y a un hombre le asesinan a su hijo, pero primero lo secuestran y por semanas no lo encuentran y luego encuentran el cadáver. Y este hombre dice, yo era un hombre religioso, yo iba a la iglesia, pero nunca volví. Y le dice el entrevistador, ¿por qué? Le dice, porque yo hice un trato con Dios y Dios me falló y por eso no vuelvo a la iglesia. ¡Wow, hombre! ¿Qué tan equivocado el concepto que tenías de Dios? Y fuiste a la iglesia por años y evidentemente no conocías al Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero ojo, porque eso pasa mucho entre nosotros, entre la iglesia hoy en día. Y pensamos, voy a ir a la iglesia a ver si se me solucionan las cosas. No se me han solucionado, voy a esta otra iglesia. Y voy a la iglesia donde me sienta mejor. Y luego de pronto llegan por aquí, luego aquí ya han descubierto que muchas veces aquí llegan sintiéndose bien y salen sintiéndose mal. Pero gracias a Dios que es por la palabra, no por mí. Mientras sea, pues, es que esa palabra estuvo muy dura. Bueno, no vuelvas entonces. La palabra tiene el propósito de sacudirnos. ¿No se dan cuenta las palabras de Jesús a las iglesias? Aún las que, hey, yo conozco tus obras, estás haciendo esto muy bien, pero hace falta esto, pero no te olvides de aquello. Y en este caso, te has enriquecido sobremanera, pero eres desgraciado, eres miserable, eres ciego, eres pobre en cosas espirituales, abundas en cosas, pero eres extremadamente pobre en obras espirituales. El video de transición nos hablaba acerca de cambiar el mundo. La iglesia de la Odisea
igual que la ciudad en la que estaba, se había establecido basada en su prosperidad, en su fortaleza económica, y se había dejado inundar del mundo y había dejado de ser importante para el mundo. Ya no cambiaba el mundo alrededor cambió a la iglesia. ¿Será que nos pasa a nosotros eso hoy en día? ¿Será que el mundo nos llena tanto de tanta cosa que dejamos de ser eficientes? Ojo, porque Jesús dice, los voy a vomitar de mi boca. Y nuevamente, en la religiosidad que tenemos todos nosotros, si yo voy a la iglesia, si yo ya hice una oración hace un tiempo, si yo hasta doy allá en esa iglesia, si yo hasta sirvo en esa iglesia. Ojo, porque Jesús le está hablando a la iglesia y de pronto le está hablando a algunos de nosotros, a nuestros corazones, y nos está diciendo, me repugnas, me das asco, quisiera que fueras frío o caliente, pero ni sos lo uno ni sos lo otro. Sí, ahí andas viniendo a la iglesia, pero eres tremendo hipócrita. Estás viniendo a la iglesia, pero eres tremendo falso. Sí, estás viniendo a la iglesia, pero el mundo está en ti, y es el mundo el que domina en tu vida, y estás como desnudo. Y obviamente es figurativamente hablando, no es que están sin ropa. Acuérdense, le está hablando a la ciudad que es rica en textiles y en buenas telas y que se vestían muy bien. El desnudo es simbólico de la vergüenza del pecado que tenemos. No sé si ustedes pasaron en su adolescencia, pero es un sueño muy común en la adolescencia, cuando uno está durmiendo y que tiene un sueño, en que está uno desnudo en la calle. Y uno en el sueño está desnudo en la calle. ¿Algunos de ustedes tuvieron ese tipo de sueños? Y uno es todo avergonzado y los psicólogos dicen que es precisamente porque uno está ahí con su identidad, descubriendo quién es, y también pasa cuando uno tiene pecado escondido. Y entonces sueña que uno está desnudo en la calle y todo el mundo lo está viendo a uno. Y Jesús utiliza esa figura aquí para decir, están en vergüenza. Ustedes al vivir de esta manera, es una gran vergüenza la que están pasando, están como desnudos. Ese es el diagnóstico de la iglesia en la Odisea. Pero no termina ahí. Jesús va a empezar a dar soluciones y nos va a dar una ilustración que espero que quebrante nuestro corazón. En el versículo 18 de Apocalipsis 3, yo te aconsejo, dice el Señor Jesús a través de Juan en Apocalipsis, que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, ustedes están en una situación grave. Estoy a punto de repudiarlos y de escupirlos de mi boca, pero aquí va un consejo. Compren oro refinado por el fuego. ¿Está Jesús vendiendo algo a la iglesia? No. Esto es figurativamente hablando y hablando espiritualmente. Ustedes tienen mucho oro en cosas. El oro refinado, la Biblia lo menciona varias veces, son las buenas obras de quienes siguen a Jesús y obras que hacen por inspiración de Dios. En otras palabras, chequeen conmigo qué buenas obras pueden hacer para que sean ricos en buenas obras. ¿No dijo Jesús a través de Mateo? No atesoren cosas aquí, en donde puede ser destruido. Hagan tesoros en el cielo, en donde no pueden ser destruidos, no pueden ser robados. Sean ricos en buenas obras de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y dice, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Jesús habla de que nos pongamos su rectitud, que nos cubramos con su rectitud, y en vez de esas telas negras, no que es pecaminoso vestirse de negro, ok, no estoy diciendo eso, pero sí es simbólico que ese era el vestido tradicional elegante de ellos en su momento, y Jesús está hablando de vestiduras blancas, que como leímos la semana pasada también en Apocalipsis 19, a la iglesia se le dio el vestirse de lino fino blanco, y ese lino fino blanco son las buenas obras de la iglesia del Señor. Entonces, más bien vístanse de esta manera para que se cubra la vergüenza de su pecado. Ahí dice de su desnudez, de su pecado. Y colirio no es más que un ungüento, una crema. Y es esa crema para ungir tus ojos. Ellos la vendían allá y eran famosos porque era una crema muy buena para los ojos físicos. Pero aquí Jesús está diciendo, y un buen ungüento para que cubren sus ojos espirituales y vean las cosas de una manera espiritual.
Entonces Jesús no simplemente hace un diagnóstico, sino que les dice lo que pueden hacer. Sean ricos en buenas obras, vístanse con la rectitud de Jesús. Es solo la gracia, la sangre de Jesús la que puede cubrir y lavar sus pecados, no esconderlos, limpiarlos, hacerlos libres de ellos, para que ustedes no tengan que estar avergonzados por ellos. Y no solo eso, sino que también provee el medio para ser sano y que veamos a las personas a través de los ojos de Cristo, para que veamos las cosas a través de los ojos de Cristo, para que tengamos no una perspectiva humana, sino una perspectiva divina en la vida. En el versículo 19, después de haber ofrecido una forma de solución, el Señor dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Te das cuenta de eso? Nuevamente, como el Padre bueno que es, dice: hey, yo los tengo que reprender, los tengo que regañar y los tengo que corregir. ¿Por qué? Pues porque los amo, porque me interesan. Y muchas veces les he dado el ejemplo, si tienes hijos o si tienes papás. Si no tienes hijos, ojalá que tengas papás de alguna manera. No sé cómo llegaste aquí si no. Se da uno cuenta lo que hacen los papás con sus hijos y uno corrige a sus hijos. Y cuando uno ve hijos malcriados, normalmente uno pregunta: ¿quién será el papá de este? ¿Dónde está la mamá de este? ¿Dónde está la autoridad de estos para que los corrija? Porque yo no puedo, no son mis hijos. Jesús está diciéndole a la iglesia, nos está diciendo a nosotros: yo los corrijo porque los amo. Entiendan eso. No piensen que sí. Y saben, hay veces en mi labor, y de ninguna manera me comparo por supuesto con nuestro Señor, pero en mi labor de ser responsable de una iglesia, a veces tengo que corregir a alguien y la gente se pone brava con uno. Entonces si uno a alguien de la iglesia le dice: oye, mira, lo que estás haciendo está mal, no vuelvo a esta iglesia. Ok, entonces ¿qué hago? Mejor no les digo nada, les digo que todo está bien, papitos. Mientras esté en armonía con la palabra de Dios, está bien y está mal. No hay intermedios, no hay está tibio, está más o menos bien o más o menos mal, está bien o está mal. Y es necesario, y sepan una cosa: quien les corrige o quien nos corrige, nos ama, le importamos a esa persona. Si no nos corrigen es porque no le importamos. Alguna vez, al menos a la mayoría de ustedes ha tenido que pasar que está uno en la calle y ve uno a un hombre o a una mujer con la cremallera abajo. Les decía ese ejemplo hace unos días. Y uno ve a una persona con la cremallera abajo y uno a veces siente pena ajena. Uy, pobrecito esta persona. Y muchos de ustedes vieron a la persona con la cremallera abajo y no le dijeron nada. Ni qué pena, no, mejor no. Pero les digo una cosa: de pronto algunos de ustedes fueron los que no se dieron cuenta y tenían la cremallera abajo. No levanten la mano. Ya con las sonrisas vi que hay varios que les pasó el tener la cremallera abajo en la calle. ¿Y cómo se sintieron cuando alguien les dijo: tiene la cremallera abajo? Ay, gracias, ¿no? Ay, gracias, Dios mío, qué pena. Ay, gracias. Uno como que quiere abrazar a esa persona. Gracias, porque me libró de mi vergüenza, ¿sí o no? Ay, si ven que hay un montón, ¿no? Que pilas cuando salgan, mírense en el espejo, ole. Qué alegría que me avisaron que estaba mal. El que lo exhorten a uno, el que lo confronten a uno, es para bien y para no andar en vergüenza. Y Jesús dice: yo los disciplino porque los amo. Arrepiéntanse, hombre, arrepiéntanse. Pero luego viene una imagen, dice ahí: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen, ¿cuántos han visto el cuadro de Jesús pintadito ahí así al lado de una puerta? ¿Han visto ese cuadro? Y el cuadro, de hecho, el autor tomó cuidado del detalle que la puerta no tuviera de qué agarrarse uno. Y dice: es que esa puerta solo puede ser abierta desde adentro. Y esta sección de escritura es utilizada grandemente por el cristiano evangélico en general para compartirle las buenas de salvación a alguien y para decirle: mira, ahí está Jesús, toca la puerta, el que le abra la puerta, entonces Jesús entrará en su corazón. ¿Saben? No está mal como ilustración, pero ese no es el propósito de esa escritura. ¿A quién le está hablando Jesús ahí en contexto? ¿A creyentes o a no creyentes? A creyentes. Entonces no es a un no creyente quien Jesús le dice: aquí estoy en la puerta para que abran y yo pueda entrar en él. Lo re triste es que Jesús nos está hablando a nosotros, a la iglesia, y Jesús está afuera, no está adentro. ¿Se imaginan a Jesús allá afuera?
Hey Jesús, ¿y por qué no entras? No, porque ustedes están haciendo barbaridades y asquerosidades allá adentro. Mejor ni entro. Porque lo que ustedes hablan allá adentro es blasfemia. Lo que ustedes hablan allá adentro es apostasía. Mejor los espero aquí afuera. ¿Se imaginan eso? Nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro Redentor, nuestro Mesías, el Dios del universo dice, mejor los espero afuera. Yo allá no entro. Y podemos decir que esta es la casa de Dios y decorarla con cortinas y poner todas las cosas bonitas que queramos. Y Jesús dice, por allá no entro. Allá no soy yo el Señor, son ustedes los señores. Y por eso no voy a entrar. ¿Se imaginan el Señor decir eso ahora no de este edificio, sino de la vida de cada uno de nosotros? Tú dices que yo soy tu Señor, pero tú haces lo que te da la gana, te espero afuera. Yo no soy el que estoy en control en tu vida. Jesús les dio el diagnóstico. Como iglesia, son unos apóstatas. Creyeron, estuvieron en fuego, pero ahora no solo no se enfriaron, sino que están tibios. Creen que no me necesitan. Creen que están bien. Creen que tienen estabilidad. Creen que no les falta nada y yo estoy afuera. Me he quedado afuera porque ustedes son autosuficientes. Ojo, iglesia, con creer que eres autosuficiente y no necesitas a Cristo. Y que son las cosas y las personas alrededor tuyo las que te dan estabilidad, cuando el único que te da vida y vida eterna es Cristo. Ojo con el estar pensando que es porque estoy bien ahora, que estoy bien. Si leímos al principio que el ejemplo de Jesús, si quieres seguir en los pasos de Él, es estar preparado para sufrir. Y que entre más sufras, como Pablo dice muchas veces, qué privilegio yo sufrir como mi Señor, y Pedro también lo dice. Sin embargo, la iglesia moderna te dice, no, en victoria, vamos, a la lucha. No quiere decir que a todo momento estemos sufriendo y estemos en la mala, pero sí debiéramos entender que el estándar de seguir a Jesús es un estándar de sufrimiento, y que las cosas, no que las riquezas sean pecado, no que las cosas estén mal. Si Dios ha puesto muchas cosas en tu vida, solo eso sí, asegúrate de que estás glorificando a Cristo con tu vida y de que estás honrando al Señor con tu vida, porque Jesús dice ahí, estoy afuera de tu vida. Triste, horrible. Al menos Jesús dice, estoy golpeando. Creyente, miembro de la iglesia, tú que eres la iglesia, Jesús dice, al que abra la puerta estaré en él, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. O sea que ya ni siquiera se lo dice a toda la iglesia, sino a cada uno, a cualquiera de ustedes. No importa lo que están haciendo en la iglesia en total, a cada uno de ustedes les estoy golpeando la puerta. Y si me abre la puerta, si realmente permites que el Señor sea el que esté en control de tu vida, yo entraré con Él y cenaré con Él. El Señor Jesús no murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado, para tener una relación de distancia o a distancia, en la cual necesitemos instituciones o personas para relacionarnos con Él. Él murió en la cruz para que nos relacionemos con Él uno a uno, de una manera personal. No pongas tú nada entre tú y Dios, y no permitas que nadie ponga a nada ni a nadie entre tú y Dios. Nada ni nadie. Ni una religión, ni cosas, ni riqueza, ni nada. Y por supuesto sabemos el versículo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y viene una lista grandísima. ¿Saben qué me preocupa? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni yo debiera empezar esa lista, ni yo, porque a veces soy yo el que me separo del amor de Cristo por mis acciones. Ignoro a Cristo y le pongo mi atención a otras cosas, a otras personas. No más. Fíjense que todo eso es externo. Ni la muerte, ni vida, ni poco de cosas de afuera. A mí me preocupo yo. Que yo hay veces pongo cosas entre Cristo y yo. Y la iglesia de la Odisea lo hacía. Y la iglesia hoy en día lo hace mucho. Lo bueno es que Jesús dice, y toco. Y el que abra, voy a entrar con él. Y ahora no pienses, bueno, ahora sí se me arregló la vida. Ese es el problema, que leen ese versículo en la calle y la persona dice, sí, yo abro las puertas de mi corazón. Jesús, entra en mi corazón, te entrego mi vida. Desde aquí todo te va a ir bien, hermano. No, ¿basado en cuál versículo? Lo que el Señor sí dice, miren lo que termina diciendo, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que persevere, no le daré apartamento penthouse en Boca Grande y un BM convertible abajo, porque ahora es hijo mío. No, si persevera, se sentará en el trono. ¿En el trono de quién? El trono de Dios. Se sentará conmigo en el trono.
Lo que Jesús está diciendo no es para esta vida, es para esa vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las otras cosas serán dadas por añadidura, pero hacer tesoros es allá, donde no pueden ser destruidos. Me voy a preparar un sitio para ustedes allá, y aquí dice, si perseveran, sin importar el entorno, se van a poder sentar conmigo en el trono. ¿Se imaginan lo que el Señor está diciendo? Que cualquiera de ustedes y yo nos podemos sentar en el trono con Él. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, cualquiera de nosotros. Men, es tiempo de cambiar. El Señor a quien ama, reprende. La iglesia de la Odisea había perdido su impacto en el mundo se había metido en ella, ni se daban cuenta, eran ciegos, estaban avergonzados. Jesús está a punto de vomitarlos, pero les dice, abran su puerta, y realmente la puerta de su corazón, y déjenme realmente habitar en sus corazones. O sea, sean obedientes, reconozcamos quién es Él, y Él tendrá intimidad, cercanía con nosotros. ¿Se dan cuenta el mensaje poderoso que hay? Es un tiempo de comunión, y a mí me encanta que hoy es el fin de semana en el que vamos a tomar la comunión. Y en un momento vamos a tener la oportunidad de tener los elementos de comunión en nuestras manos. El símbolo del pan, el símbolo del vino, que representan el cuerpo de Cristo, la sangre derramada por Cristo, el nuevo pacto por el cual nosotros podemos ser llamados hijos, hijas de Dios. Pero antes de que lo tomemos, lo que vamos a hacer es pedirle al Señor, que perdone nuestros pecados, que ilumine con su luz esas zonas en nuestras vidas en donde nos acomodamos tanto, o cambiamos la perspectiva y tenemos una perspectiva humana y no divina, o en donde las prioridades de nuestra vida se volvieron las cosas y las personas, y perdimos de vista que solo Él es Rey, que solo Él es digno de alabanza, solo Él es digno de gloria, y solo Él es digno de obedecerle en todo lo que dice. Porque te imaginas si este eres tú y Jesús está afuera de tu vida, y está fuera de tu vida porque tú lo sacaste, porque llenaste tu casa de religiosidad, de cosas, de personas, de lo que sea que sea. Hoy es el día de sacar afuera todo y dejar que Cristo entre y realmente reine en nuestras vidas. Los muchachos de la alabanza van a venir y van a cantar una canción en un momento. Mientras eso, que todos estemos en oración. Cantando puede ser, o pidiéndole perdón al Señor y pidiendo al Señor que ilumine esas áreas en las que necesitamos cambio. Los servidores estarán repartiendo los elementos de comunión. Los invito a que los tengan en sus manos, y cuando todos estemos listos, los tomamos juntos, oramos juntos y terminamos alabando al Señor. Pero por ahora, enfoquémonos en el Señor.